Hola, soy Dante Heredia y hoy día vamos a conversar sobre el libro Cómo mueren las democracias, de los autores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Empecemos. Los profesores Levitsky y Ziblatt son dos destacados politólogos de la Universidad de Harvard, y uno de sus libros más conocidos y vendidos. Ellos le echan un vistazo a la aparición de diversas dictaduras y populismos en varias partes del mundo, a efectos de poder responder cómo es que mueren las democracias contemporáneas. Porque no es que hoy en día los países pierdan su democracia por un golpe militar o una revolución, como sucedía en la década de los 60. Pero ¿son las democracias actuales realmente tan frágiles? Es decir, ¿están las democracias actuales realmente en peligro? Lo que pasa es que ese ataque al orden democrático y constitucional se produce de forma diferente. No es que sea instantáneo como los Plush de los años 30. Más bien, hablamos de un paulatino, lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como, por ejemplo, el sistema jurídico. Es decir, ciertamente la Constitución y otras instituciones continúan vigentes, pero solo en apariencia. A estas instituciones se las van destripando hasta despojarlas de contenido. O, por ejemplo, mediante ataques y demonización de la prensa. Ciertamente se sigue publicando prensa, pero esta está tan sobornada y al servicio del poder o bien tan sometida a la presión que se practica la autocensura. O mediante la infracción de diversas normas políticas. Todo ello en aras de poder sustentar sus posturas, ideas y planes populistas. Entonces, no es que las democracias fracasen hoy en día en manos de generales, sino en manos de presidentes electos. Obviamente, esto va un poco más allá de si el régimen es de derecha o de izquierda, los hay de ambos. En cualquier caso, se genera una autocracia cuyo origen se remonta a las urnas, lo que hace que difícilmente las alarmas suenen entre la población. Cualquier denuncia preliminar sería calificado de exagerado o alarmista. Es tan complicado de ver esto porque no existe ni golpe de estado, ni implementación de la ley marcial, ni suspensión de la Constitución, ni soldados en las calles. Para la mayoría de personas, la erosión de la democracia es casi imperceptible. O por lo menos imperceptible hasta que degenere en un autoritarismo demagógico, donde nuestro modelo político ya no es reconocible, porque las libertades se han visto menguadas, con las obvias consecuencias de pobreza y atraso que todos conocemos. Versiones distintas de esta misma historia se han repetido en todo el mundo en el transcurso del último siglo, donde ya sea élites, grupos de poder o políticos antiguos realizan alianzas fatídicas con políticos desconocidos y carismáticos que consiguen su popularidad desafiando al viejo orden establecido. Por ejemplo, Mussolini asciende al poder gracias al auspicio del rey Víctor Manuel III y también del primer ministro Giovanni Giolitti. Y en otra parte del mundo, Chávez logra conseguir el apoyo del respetadísimo expresidente Caldera, rompiendo de esta manera con una de las democracias más largas del continente. Y es que Venezuela se enorgullecía desde 1958 de tener la democracia más vetusta del continente. Y lo mismo en otras latitudes como Brasil con Getúlio Vargas, o incluso nuestro medio, y muchos otros ejemplos más alrededor del globo. Pero en todos estos casos estas élites, partidos políticos y grupos de poder fallaron porque pensaron que podían controlar la situación, realizar una labor de contención, lo que en la realidad no terminó siendo cierto. En efecto, hay dos causas que suelen provocar esta amenaza a la democracia. La primera es la creencia errónea de que se puede controlar o domar a una persona autoritaria. Y la segunda es que el programa político de este líder demagogo parecen más deseables de apoyar o por lo menos preferible a las otras alternativas, las que desde cierto punto de vista parecen despreciables. Esta lógica de tener cierta conciencia de poner en peligro la democracia en desmedro del competidor es a lo que el sociólogo Iván Yermakov denomina connivencia ideológica. Pero si todo esto es así, entonces ¿cómo se identifica el autoritarismo en políticos que no tienen un historial democrático evidente? Bueno, la ciencia política cuenta con los trabajos del eminente politólogo alemán Juan Linz, y especialmente con un trabajo importantísimo que se llama La quiebra de las democracias. Trabajo a partir del cual se han aceptado 4 criterios generales para ayudarnos a identificar una persona autoritaria cuando se la tiene adelante.
Número 1. Rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego. Número 2. Niega la legitimidad de sus oponentes. Número 3. Tolera o alienta la violencia y cuando sus seguidores hacen uso de esta, no la condena. Número 4. Indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación a los que ataca continuamente. En definitiva, de la evaluación de estos 4 criterios dependerá el talante más o menos autoritario de algún líder político populista. Entonces, ¿qué tipo de candidato suele dar positivo en esta prueba para detectar el autoritarismo? Bueno, todo es cuestión de identificar esos signos día a día. Por lo general y con frecuencia son los candidatos populistas externos al sistema. Aquellas figuras que afirman representar la voz del pueblo y que libran una guerra contra lo que describen como una élite corrupta y conspiradora. Es normal que tilden al adversario de antidemocrático o incluso de antipatriótica. Dicen ellos que en realidad el sistema existente no es una democracia, sino que esta ha sido secuestrada, que está corrupta o manipulada por la élite, y les prometen enterrar a esa élite y reintegrar el poder al pueblo. Reitero la idea una última vez. La identificación de estas señales a efectos de que las instituciones democráticas no se debiliten es un reto de todos. Si encontraste útil este video y te gustó, no te olvides de darnos like y compartir. Nos vemos pronto.